Pues ahora déjenme presentarles algo. Este libro se llama Ratones. Y así como usted lo ve, ratones y la portada, ¿usted qué diría si yo le digo que este es un cuento de hadas? Claro, es la reescripción y visto desde una perspectiva muy diferente por parte de su autora, Majo Delgadillo, quien se encuentra aquí con nosotros en el estudio. Majo, bienvenida. Y vamos a platicar abiertamente de qué se trata Ratones, que me dices que es un cuento de hadas. Sí, hola, bueno, muchas gracias. Buenos días, gracias por invitarme. Ratones es es un cuento de hadas, pero es más bien una reestructuración, una reescritura, en donde a mí me interesaba retomar los elementos del cuento de hadas y reimaginar qué podría pasar si tomamos todo lo que reconocemos como parte del cuento de hadas y contamos una historia que es un poco más oscura, una historia que va más allá de los límites, una historia que quizá nos permite una visión más corporal, más sensual, pero también, como decía, un poco más oscura. Esta novela es diferente a todos los cuentos de hadas que conocemos, donde hay un príncipe salvador, el príncipe que lleva con la princesa. Aquí no hay príncipe, aquí, ¿cómo qué te enfocas básicamente? En esta historia hay un hombre y una mujer. La mujer es quien nos cuenta la historia, lo cual es muy distinto a los cuentos de hadas tradicionales, porque en los cuentos de hadas, pues las princesas existen, pero no hablan mucho, que digamos. Entonces aquí nuestra narradora es la mujer y hay un personaje que es un hombre sin miedo. Pero en el transcurso de la historia y conforme la mujer va hablando y va contando de su vida y le va hablando a ese hombre se va transformando poco a poco en un hombre con miedo. Entonces esa transformación es una parte como muy importante. Entonces tenemos a los personajes, al hombre, a la mujer, pero el hombre no es un príncipe que la va a salvar, sino más bien es quien se transforma en esta otra cosa que usualmente no vemos ni en la vida cotidiana ni en los cuentos. Entonces, o sea, estás dando la perspectiva de un príncipe, pero que deja de serlo. O sea, que deja de ser ese príncipe encantador, valiente y que pelea con dragones y todo esto. Ahora, me llama mucho la atención el título Ratones. ¿Qué tiene que ver? ¿Hay ratones? Cuéntame. Sí, hay unos ratones en esta historia que son... en los cuentos de hadas, en general, siempre hay un animal fantástico, o suele haber un animal fantástico, exacto, que acompaña al protagonista o a la protagonista. Y en el caso de Ratones, de la novela, pues yo quería que hubiera también un animal fantástico que resonara con lo que reconocemos de los cuentos de hadas, precisamente Cenicienta, por poner un ejemplo, pero que este animal fantástico, más bien, de nuevo, pasa los límites y nos permite reimaginar qué pasaría si hubiera un animal fantástico realmente en la vida y que una persona tuviera esa conexión con ese animal fantástico. Y además los ratones en la vida real pues tienen una historia, un contexto social en donde no nos gusta, ¿no? Nos dan un poco de miedo, nos permiten, aunque son animalitos muy chiquitos, pues tienen toda esta historia de que son sucios, de que contagian enfermedades, de que salen en la noche, en la oscuridad. Y yo quería que eso que es fantástico de los cuentos de hadas, pero también eso que es real de los ratones se juntaran en la historia. Oh, Ya nacieron con una pues diferencia entre todos los demás animalitos y es más difícil pues hacerse un espacio en la vida. Pero me encanta esta idea y este concepto que estás manejando, Majo, porque yo siempre he dicho que muchos de los problemas de las mujeres de inseguridad, de la búsqueda en la vida, de ser emprendedoras, de trabajar duro por tener nuestros sueños y lograr todas nuestras metas, está basado en la niñez que nos enseñan siempre en los cuentos de hadas, que el príncipe te va a rescatar, que el príncipe te va a llevar al castillo y que la vida es perfecta y eso nos hace ser más vulnerables. Entonces nos lo estás presentando de una manera que la mujer debe estar más empoderada y más fuerte para lograr lo que quiere sin necesidad de nadie. Efectivamente, sí. Parte de la reescritura tiene que ver con repensar el cuento de hadas desde una perspectiva más feminista, pero también tengo que dejar en claro que la protagonista de este libro un poco lo lleva al extremo. O sea, justo está como más fuerte, más empoderada, pero la parte como que reescribe o que reimagina o que es más oscura en la historia es que ella lleva los límites al extremo. Y ese extremo y ese final, pues son lo que le da miedo al hombre que está ahí con ella, ¿no? Entonces hay una parte del libro en donde la tensión tiene más que ver con qué hacemos cuando nos dejamos llevar por el deseo y no tenemos límites. Okay. Oye, fíjate, los cuentos de hadas, todos, ¿no? Podemos nombrar el que sea Cenicienta, La Bella Blancanieves, Durmiente. La Bella Durmiente y todos esos, han sido libro que se ha llevado a la pantalla.
¿Tú te imaginas o te has imaginado o estás pensando que Ratones vaya por ese mismo rumbo, que se haga una película, una serie tal vez de Ratones con esta misma perspectiva de personajes? Pues mira, no lo había pensado, pero una puede soñar, ¿no? A ver si Guillermo del Toro está viendo, a ver si me habla. Todo empieza por un sueño y tienes que lograr tus metas siempre. Decía Cantinflas que hay que perseguir tus sueños hasta alcanzarlos. Entonces, todo lo que sueñas, dicen que la mente es el límite. Entonces, lo puedes lograr. Y entonces, es lo que le estás diciendo a las mujeres ahora de ver una manera diferente en la perspectiva de la vida, que el hombre no tiene que ser ese príncipe que te va a salvar, sino un compañero con el cual juntos pueden lograr un objetivo. Yo digo que sí, sí así lo desean, pero la narradora del libro tal vez tiene otros planes. ¡Ay, sin Ándale. spoilear! O sea, nos estás diciendo que la narradora de este cuento de Ratones, pues no necesita al príncipe. Mira, la narradora de este cuento necesita al príncipe, pero no para vivir feliz para siempre con él. Ok. Sino como para tener mucha felicidad y placer. Sí, exactamente. Ahora, Le di al clavo, bingo. ¿cómo lo logra? Tiene que ver precisamente con los ratones que están con ella y con lo que le cuenta. Algo que tienen que saber del libro es que la historia ocurre solo en una noche donde esta mujer le está hablando a este hombre que no sabe dónde está y que no puede salir. En una noche, Una estamos noche. hablando de la narración de Ujú, una noche. ujú. Wow, qué interesante ¿Y ese. cómo surge esta suena idea, Majo? Platícame, ¿cómo fue que se te ocurrió, lo pensaste o en qué experiencia te basaste? Por suerte ninguna experiencia personal, pero la historia empezó hace muchos años y me vino a la cabeza la imagen y el sonido de los ratones, porque tienen un sonido muy particular. Sí, claro. Y también de una habitación a oscuras, como encerrada. Y esas dos imágenes fueron como los ejes centrales a través de los cuales nació la historia. Y bueno, la historia nació, se transformó, renació, se volvió a morir, volvió a renacer por muchos años, pero la historia que tienen en el libro yo creo que es la manera más pulida y mejor lograda de lo que yo quería contar. Ok, Ratones, ¿dónde lo pueden encontrar, Majo? En su librería de confianza, está en todas Sí, las están las librerías. librerías, en línea desde luego En también, línea ¿no? también, sí. En línea nada más, ahí lo pueden buscar. Te preguntaba hace rato si también tenías versión en inglés, me dijiste que Todavía no. todavía no. Todavía no, pero así como le vamos a hablar a Guillermo del Toro, le vamos a hablar a alguien, a un traductor para que nos traduzca el libro. Sí, definitivamente. Ahora, este libro, ¿en quién pensaste que fuera el lector ideal? O si es nada más para el segmento femenino, también para los hombres, tal vez adolescentes. Yo creo que mi cabeza, una lectora ideal, quizás alguien como yo, pero eso es muy egoísta. Definitivamente pienso que puede ser muy atractivo para lectoras jóvenes, a quienes les interesa los libros que tienen que ver con el cuerpo, con el placer, también que les interesa el horror como género, porque tiene una pizca de horror. Pero no solo es para lectoras jóvenes, ¿no? Yo creo que si a alguien le interesa el horror y como historias que tienen que ver con el cuerpo, reescrituras de cuentos de hadas, elementos fantásticos en los libros, sin importar su género o su edad, son bienvenidos al libro. Tiene elementos de erotismo, aunque no es un libro erótico, pero sí tiene escenas donde la sensualidad es importante y el deseo es muy importante. Pero si esos ingredientes le suenan interesantes a cualquier Claro. No, Por claro que se me supuesto. sonó muy interesante y además le atiné lo que era que me imaginé de placer y felicidad. Lo tienen que leer, aquí lo tienen, Ratones de Majo Delgadillo, búsquenlo, les va a encantar y apoyemos a Majo. Gracias, Majo, por estar aquí con nosotros y mucha suerte, mucho éxito. Y que sea el primero de muchos más y la próxima película. Ahí están todos sus datos, nosotros nos vamos a un corte, pero volvemos rápido. Apenas estamos comenzando, esto es Una Mañana Estelar y es viernes, volvemos.